Siguiendo con estas clases de neumología, veamos un área muy importante de la patología que es la pleura. Recordando siempre que patología de pleura es muy variable las preguntas. En una época era uno de los temas más preguntados y esto va a ir variando, ¿ok? Con el tiempo. Entonces veamos qué es lo más importante de la patología de pleura. Entonces, en patología de pleura siempre inmediatamente pensamos en la parte médica en el derrame pleural. El derrame pleural, recordando que nosotros tenemos dos hojas en la pleura, ¿no es cierto? La pleura parietal y la pleura visceral. Entre ellas está bañado por una cantidad de líquido que se considera virtual. Esa producción de líquido generalmente la hace la visceral y tiende a ser reabsorbida por la parte parietal. Recordando que ambos son procedentes, ¿no? Son tejidos mesoteliales, ¿no? Procedentes del mesodermo, pero de diferente origen, ¿no? Mesodermo pulmonar, específicamente visceral, y mesodermo entérico, básicamente la parte parietal, celómico. Entonces, el derrame pleural significa tener más de 50 centímetros de líquido en el espacio pleural. Esta es la condición. Antiguamente uno decía que se necesitaba 200 mililitros para hacer una obturación del ángulo. Eso hoy en día se sabe que solamente con 50 se puede obturar el ángulo en una radiografía. Incluso con volúmenes muy pequeños, la ecografía es altamente sensible. ¿Quién es el más sensible y específico? Será la ecografía o ultrasonografía. Entonces, con esos 50 centímetros de espacio pleural, a partir de 50 para arriba, se considera efusión o derrame pleural. Ahora, la causa más frecuente que nos puede generar el derrame pleural es la insuficiencia cardíaca. Siempre va a ser esta. Y la insuficiencia cardíaca, ¿qué cosa es? Es un trasudado. Es un trasudado. Entonces acá viene el concepto, ¿qué va a ser trasudado y qué es exudado? El trasudado es un líquido, es el líquido pleural de bajo contenido de solutos, ¿no? Que tiene una correlación con una fisiopatología que vamos a revisar ahorita. Y el exudado tiene alto contenido de solutos y está más en relación a ¿qué? A inflamación. Entonces, el trasudado es lo más frecuente y de ellos el ICC. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Toracocentesis para diferenciar los líquidos. Entonces, veamos esa fisiopatología. Tenemos el líquido, tenemos los capilares y tenemos que fundamentalmente el mecanismo, sin darle más vueltas, es el incremento de la presión hidrostática capilar. El aumento de esa presión capilar en cuña es lo que va a generar, sobre todo en la insuficiencia ventricular izquierda. ¿Cuál sería la causa más frecuente acá dentro del ICC? La insuficiencia ventricular izquierda, el IVI, quien va a generar sobre todo mayor cantidad de derrames pleurales, la causa más frecuente de trasudado. ¿Ok? Entonces, esa es la causa más frecuente de trasudado. También contribuye al trasudado, como otro mecanismo importante, la disminución de la presión ongótica. Al final, la ley de Starling, que se ve violada en este sentido, ¿no? O hay un incremento de la presión hidrostática, o en este caso puede haber en otro sentido una disminución de la presión ongótica que no permite que el líquido se quede en el intravascular. Entonces, estos dos grandes mecanismos. Entonces, lo importante es que nosotros podamos en el proceso diagnóstico primero diferenciar el tipo de líquido a través de la toracocentesis. La toracocentesis es un procedimiento que se hace al pie de la cama, es un procedimiento sencillo que se hace con una aguja y un sistema cerrado a nivel entre la novena y la onceava, ¿no? Espacio intercostal, posterior a nivel de la línea axilar media o línea entre la línea axilar media y la línea axilar posterior o por debajo de la punta de la escápula. Es donde se suele hacer. Se obtiene el líquido y ¿qué es lo que vamos a obtener? Sobre todo, el primer frasco siempre es el citoquímico. ¿Qué cosa es el citoquímico? Donde vamos a ver la fórmula, la cantidad de polimorfos nucleares que hay, eso es importantísimo, ¿no? Si hay mucha celularidad, tiende a ser más exudado. Miren que no es criterio Light, pero tiende a ser más exudado si hay mayor cantidad de células y a menor cantidad de células trasudado. Y dentro de los exudados, la formulación, si es más monocito o polimorfo, eso nos va a poder guiar
dentro del diagnóstico diferencial. Dentro de la química es importante el LDH, la deshidrogenasa láctica, es importante la glucosa, es importante el colesterol, incluyendo los triglicéridos también, ¿no? Es importante el pH para poder definir diferentes diagnósticos y muchas veces se puede hacer otros o correr, digamos, otro tipo de solutos como puede ser amilasa en casos raros que vamos a mencionar después. El segundo frasco generalmente se va a tinción de Gram y cultivo. El tercer frasco en nuestro medio siempre se envía a BK a pesar de que rinde bajo. El cuarto frasco va a examen de adenosina diaminasa. ¿Por qué va separado? Porque es un examen que usualmente se juntan muestras para poder correr, ¿no?, el set de adenosina diaminasa, que tiene mucha relación sus títulos altos con la posibilidad de tuberculosis, aunque diagnóstico diferencial siempre con neoplasias, como por ejemplo el linfoma, que puede elevar mucho también la adenosina diaminasa helada. Y el quinto frasco, siempre se sacan 5 frascos, va a citología. Y esto es importante, porque la citología, donde se va a hacer el Papa Nicolau, ¿no es cierto?, y el bloque celular, o llamado block cell, que nos va a permitir descartar neoplasias dentro, ¿no? Generalmente las neoplasias en el espacio pleural son metastásicas en el 99% de los casos. La neoplasia primaria, el mesotelioma, es una neoplasia muy rara. Entonces, lo último que vamos a pensar y tiene características que después vamos a definir. Entonces, trasudado, incremento de presión hidrostática, disminución de presión oncótica. Mientras que los exudados tienen que ver fundamentalmente con ¿qué? Con incremento de la permeabilidad debido a ¿qué? A inflamación. Entonces, incrementa la permeabilidad debido a inflamación. Eso hace que la inflamación, ¿no?, dilate los capilares, ¿no?, las paredes de los capilares, ¿no?, los capilares pulmonares, ¿no?, agrandando los espacios, permitiendo el escape fluido de células inmunes y de proteínas, además de solutos como el LDH, clásicamente uno de los que más se concentra. Por ello es que muchos de ellos se utilizan para poder relacionar y hacer una diferencial con los criterios del Leigh. Entonces, el exudado es incremento fundamentalmente de permeabilidad por proceso inflamatorio en la mayoría de los casos, ¿no? Paraneumónico, neoplásico, tuberculoso, colágenopatía, son los más frecuentes que se asocian a este mecanismo. Otros mecanismos pueden ser por obstrucción del drenaje linfático, que también te va a dar exudado, el paso del líquido desde las otras cavidades u orígenos, que puede ser mixto, como por ejemplo en el síndrome MEIS, la rotura vascular torácica también, y la rotura del conducto torácico. ¿Qué cosa nos generará esto? Quilotórax. El clásico quilotórax que vamos a revisar también ahora.